Pues estamos en el despacho de un hombre que, bueno, ya le conocemos, ya ustedes le conocen, lleva mucho tiempo en Sanlúcar de Barrameda y, bueno, pues es uno más de entre nosotros. Es el director del Hospital Comarcal Virgen del Camino, don Antonio Bascuñana. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estamos en un momento del año en el que empieza el cambio de temperatura, empiezan, bueno, como se suele decir, el cambio de tiempo, ¿no? Y con el cambio de tiempo empiezan a aparecer de nuevo, pues esos virus que estaban ahí latentes y que empiezan a florecer. Gripe, COVID, ¿cómo viene la temporada? Bueno, es de esperar que, por las noticias que tenemos del hemisferio sur, que tengamos este año una nueva epidemia de gripe como otros años, o estamos hablando a niveles del año 2019, antes de que apareciera el COVID, y de que el COVID nuevamente reaparezca con las características actuales, que no son las del principio de la pandemia, y por lo tanto hay que protegerse de estos virus respiratorios como ocurre desde siempre. Hemos hablado durante este tiempo de la importancia de la vacunación y quizás después del COVID ha bajado un poco la guardia en general. ¿Lo notan en los servicios médicos? Sí, tanto en los sanitarios como en las personas que acuden a nosotros. El temor que hizo que todo el mundo se vacunara masivamente pues ha descendido, porque la gravedad del COVID es menor, pero sigue siendo una enfermedad severa para personas que tienen alguna enfermedad debilitante y hay menos personas que se han vacunado en el último año, y yo creo que este año intentaremos que recapaciten y se vacunen. Durante los últimos años, especialmente durante los últimos meses, después de la etapa COVID, han aparecido muchos movimientos negacionistas contra la vacuna. Ese movimiento ha provocado que incluso celebridades hayan desistido de vacunarse, de tener tratamientos en general, y que, bueno, pues estén dando, entendemos que un muy mal ejemplo a la sociedad. ¿Cuánto de cierto hay por los informes médicos? Me imagino que la vacuna del COVID ya no es nueva, ya está testada, ya se han visto esos efectos positivos y esos efectos negativos. ¿Cuánto de cierto hay en en ese criterio, en ese habladuría, por decirlo de una manera, del pueblo en general, en torno a los efectos adversos del COVID? Con respecto a la vacuna del COVID, efectivamente, es toda habladuría, como has dicho. Cuando se empieza a fabricar las primeras vacunas del COVID, que es en el otoño-invierno del año 20, empiezan a aparecer en la literatura médica muchos estudios comprobando la efectividad de la vacuna. De hecho, en estos 4 años que han pasado desde el inicio del COVID, de lo que más se ha estudiado, de lo que más se ha escrito en medicina, es precisamente sobre los efectos de la vacunación. Hay una razón muy sencilla, y es que las vacunas las fabrican las compañías farmacéuticas, y las compañías farmacéuticas no querían verse envueltos en problemas legales por efectos secundarios de la vacuna, con lo cual comprobaron desde el principio su eficacia. Es cierto que tiene algún efecto indeseable, pero nos hemos salvado, los que estamos aquí, de no estar en el otro mundo por 2 cosas: por los efectos de la vacuna, y también porque el COVID poquito a poco se ha ido adaptando y ha ido atenuándose su severidad. Pero si no nos hubiéramos vacunado, no sé qué hubiera pasado con nosotros. Recordar que en Sanlúcar lo más tremendo fue la Navidad y enero, la Navidad del 20 y enero del 21, donde fallecieron muchísimas personas. No había vacunas de COVID todavía, y las vacunas empezaron a ponerse unas semanas después. Desde que se empezó a poner la vacunación, la severidad de las infecciones y el número de infecciones por COVID fueron disminuyendo. Con el tema de las vacunas, los antivacunas son muy beligerantes, pero yo debería recordar 2 cosas, una antigua y otra actual. Los más veteranos reconocerán que la viruela era una enfermedad que existía en el mundo y en España, y que producía muertes también, no solamente lesiones de la piel. La viruela es una enfermedad declarada oficialmente desaparecida del mundo desde hace ya años. El último caso en España fue de finales de los años 60 del siglo pasado. Viruela, enfermedad desaparecida del mundo. Y además hay una noticia buena, nueva, y es que recientemente el Instituto de Medicina de Escocia ha declarado erradicado el cáncer de cervix en Escocia,
Y esto ocurre porque desde el año 2008 se está vacunando frente al papilomavirus, que es el virus que provoca el cáncer de cervix, el cáncer del cuello uterino en las mujeres. La eficacia de las vacunas son incuestionables y además se estudian exhaustivamente. Una mínima proporción de personas tienen efectos secundarios y eso es, como ocurre con cualquier medicamento, pues es lamentable que ocurra. Ocurre, pero es una mínima proporción con respecto al enorme beneficio que han provocado las vacunas, todas, inclusive la del COVID, en la humanidad. ¿Usted, por ejemplo, se va a vacunar de la gripe del COVID? Sí, yo estoy apuntado. Nosotros hemos hecho una lista de profesionales del hospital y ya hemos solicitado la vacuna y en estos próximos días espero que nos vacunemos todos, tanto de gripe como de COVID. ¿Cuál es el procedimiento para poder asistir, para poder tener acceso a esa vacuna? La vacunación se realiza en los centros de salud. Uno debe acudir al centro de salud y requerir o decirle al médico de cabecera que desea vacunarse. Independientemente si está en riesgo, si no, si es una persona sana, joven. La vacunación es útil a cualquier edad. Hace que las personas tengan menos infecciones por el virus de la gripe o del COVID y hace que cuando pillen una infección esta sea menos severa. Las dos cosas. Evidentemente es mucho más útil en dos grupos de edad. En el de los más mayores y personas que tienen enfermedades debilitantes, donde la severidad de la infección es mayor, y en el de los niños, por su transmisibilidad y también por la debilidad que a veces tienen los niños del sistema inmune. Bueno, pues estamos en un momento clave para esto. Aquellas personas que quieran, que entiendan que necesitan esa vacuna, ese es el método, van a su centro de salud y se vacunan. ¿Cuál es el periodo máximo para poderse vacunar? Porque entiendo que ya terminado el invierno no tiene mucho sentido. Efectivamente, desde que uno se vacuna hasta que crea suficiente cantidad de cuerpo pasa entre 3 y 4 semanas. Entonces no tiene sentido vacunarse en febrero cuando ya ha acabado todo. Entonces el periodo empieza ahora y deberíamos haberse vacunado a las personas al menos hasta principios de diciembre más o menos. Ese sería, digamos, el periodo razonable de vacunación, aunque uno se puede extender un poquito más, pero el momento es ahora, no cuando ya haya pasado el frío. Y el momento en el que te vas a vacunar y te sientes que estás estornudando, te sientes que estás resfriado o que tienes un trancazo, ¿qué ocurre? Bueno, lo máximo que puede ocurrir es que... ¿Que te pongas peor? No, que te pongas peor. No, la vacunación no la hace poner peor, simplemente que frente a ese virus, si realmente fuera el virus de la gripe, a lo mejor es otro virus, frente a ese virus, digamos, la vacuna no te va a ser eficaz, pero sí te puede proteger frente a lo que te has vacunado. Dice, yo es que me vacuné, es una cosa, dice muchas veces, me vacuné y me resfrié ese año. Bueno, te resfriaste este año de otro virus, es que hay muchos virus que me refería más bien a eso, me refería más en concreto a que en este momento tengo síntomas de tener un catarro, ¿me puedo vacunar? En teoría sí. En teoría sí. Es cierto que, vete a tu casa, no contagies el catarro a los demás, pero en teoría es posible vacunarlo. No hay ningún impedimento, digamos, médico para vacunarlo. O sea, que aconsejamos a todos los que nos están viendo, todas las personas que nos están viendo ahora mismo, que se vacunen. Efectivamente, todos los que puedan vacunarse, especialmente las personas de una cierta edad y los que tengan cualquier tipo de enfermedad y los niños, la vacuna es el método para seguir sanos. Pues, don Antonio Bascuñana, director del hospital, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a vosotros. Nosotros continuamos, ya saben, Rocío, si no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Pide cita, vacúnate.